Sudáfrica. Julio de 2010. Estadio Soccer City, Johannesburgo. Final del Mundial. Holanda contra España. El partido está empatado a 0. Minuto 116. Prórroga. Un hombre recibe el balón en el área. Lo controla. Finta. Y lo manda a la red. El mundo se detiene. Ese hombre acaba de marcar el gol más importante de la historia del fútbol español. Ese hombre acaba de poner a España en lo más alto del mundo por primera vez en su historia. Y ese hombre no iba a ganar el Balón de Oro. Porque ese año, el Balón de Oro más polémico de la historia se lo dieron a alguien que ni siquiera llegó a los cuartos de final del Mundial. Y por si fuera poco, había otro hombre. Uno que no solo ganó la Champions League ese año, sino que ganó también la Liga, la Copa de Italia, y llegó a la final del mundo. A ese hombre ni siquiera lo pusieron en el podio. Hoy te cuento la historia del robo más grande de la historia del Balón de Oro, y de los 3 hombres a los que se lo robaron el mismo año. El verano de 2009, el Real Madrid puso en venta a un jugador. No porque fuera malo, no porque hubiera tenido una temporada desastrosa, sino porque costaba más dinero mantenerlo que lo que valía en ese momento para el club. El precio, 15 millones de euros. Habían pagado 27 por él 2 años antes. Lo vendían por poco más de la mitad. El mensaje era claro. Este jugador no nos sirve. Se llamaba Wesley Sneijder, mediocampista, holandés. Número 10. El tipo de jugador que el fútbol moderno ha ido eliminando poco a poco, como si los que piensan y crean fueran un lujo que los clubes ya no pueden permitirse. Los que no son delanteros pero marcan, los que no son defensas pero destruyen, los que hacen jugar al equipo y además lo deciden cuando hace falta. En el Madrid no había encontrado su sitio. Demasiado ruido, demasiados egos, demasiados galácticos para un jugador que necesitaba el balón y la confianza para brillar. Y entonces sonó su teléfono. Al otro lado había un entrenador portugués con acento inconfundible, José Mourinho, que en ese momento entrenaba al Inter de Milán y llevaba semanas buscando la pieza que le faltaba para completar un puzzle que creía perfecto. Mourinho llamó a Sneijder una vez, y después otra, y después otra, todos los días durante 2 semanas seguidas. Sneijder lo contó años después, y la historia vale oro. No nos conocíamos de nada. Me dijo que solo necesitaba el número 10, que conmigo podían ganar todo. Pero todos los entrenadores dicen lo mismo. Yo no quería irme del Madrid, pero me llamaba cada día. 2 semanas de llamadas diarias. Y Sneijder cedió. Lo que vino después fue una de las temporadas más perfectas que un centrocampista ha completado en la historia del fútbol europeo. Mourinho había construido algo especial en Milán. No el equipo más bonito, no el que más gustaba a la prensa, pero sí el más inteligente, el más disciplinado, el que sabía exactamente lo que tenía que hacer en cada momento del partido. Y con Sneijder en el centro, esa máquina se convirtió en imparable. La Serie A cayó primero. El Inter ganó el Scudetto italiano. 7 goles y 10 asistencias de Sneijder siendo centrocampista. En una liga donde los mediocampistas no marcan, él marcaba. Luego llegó la Copa Italia, segundo trofeo del año. Y entonces llegó la Champions League. En cuartos, el Chelsea, el Inter pasó. En semifinales, el Barcelona de Guardiola, el equipo que llevaba 2 años aplastando a todo el mundo, el que tenía a Messi, el que tenía a Xavi, el que tenía a Iniesta, el que había ganado la Champions el año anterior de manera arrolladora. Mourinho diseñó la trampa táctica más brillante que se recuerda en décadas. 2 líneas de 4, compactas, sin espacios, dejar la pelota al Barça y esperar el contragolpe con 3 o 4 jugadores. En la ida en San Siro, el Inter ganó 3-1, una noche histórica. Mourinho corrió por el césped del Meazza con los puños en alto como si tuviera 20 años. La imagen recorrió el mundo. En la vuelta en el Camp Nou, al Inter le expulsaron a Thiago Motta en el minuto 28, con 10 hombres. En el estadio más difícil de Europa, contra el mejor equipo del mundo. Y el Inter aguantó. El Barcelona solo marcó un gol en 90 minutos. No fue suficiente. Guardiola, al acabar,
dijo algo que hoy sigue resonando. Hoy nos eliminó el mejor equipo que hemos enfrentado. Final en el Bernabéu. Bayern Múnich. 2-0. Diego Milito marcó los 2 goles. Pero detrás de cada jugada, cada salida de balón, cada decisión táctica, estaba Sneijder dirigiendo el juego. El primer triplete en la historia del fútbol italiano. Serie A, Copa Italia y Champions League en la misma temporada. Algo que ningún club italiano había logrado jamás. Y aquí viene la pepita de oro que nadie recuerda. Semanas antes de la final, Mourinho llamó a Marco Materazzi, el defensa veterano del equipo, a su despacho. Le entregó un sobre cerrado y sellado, y le dijo una sola cosa: no lo abras hasta que acabe la final. Materazzi lo guardó en su bolsillo durante semanas, lo llevó a Madrid, aguantó 90 minutos sin abrirlo, y cuando el árbitro pitó el final, y el Inter era campeón de Europa, abrió el sobre. Dentro había una nota escrita a mano por Mourinho. La nota decía: Inter 2, Bayern 0. El resultado exacto, predicho semanas antes. Pero la historia de Sneijder no terminaba ahí. Porque después del triplete, se fue al Mundial de Sudáfrica con la selección holandesa. Y allí fue el motor que llevó a los Países Bajos a la final del mundo. Máximo goleador del equipo. Jugadas decisivas en cada partido. Un mundial completo, de principio a final. Holanda cayó en la prórroga de la final contra España. Un solo gol de diferencia. El margen más pequeño posible. 4 títulos en un año. Triplete con el club. Final del mundo con la selección. Nadie en el planeta había tenido una temporada así en décadas. Y entonces, en enero de 2011, en una gala en Zúrich, Wesley Sneijder se sentó en la tercera fila de un auditorio elegante y aplaudió mientras otro se llevaba el Balón de Oro. Ni siquiera estaba en el podio. 11 de julio de 2010. Estadio Soccer City. Johannesburgo. Sudáfrica. Final del Mundial. España contra Holanda. El partido más importante que el fútbol español ha jugado jamás. 90 minutos. Prórroga. 0-0. Los jugadores apenas podían correr. Las piernas pedían que el partido se acabara de una vez. El césped de Sudáfrica pesaba como plomo bajo los pies. Y entonces, en el minuto 116, Cesc Fábregas abrió el balón hacia la izquierda. El que lo recibió era delgado, discreto, sin la presencia física de los grandes. Un jugador al que muchos equipos habían intentado intimidar durante años, precisamente porque no parecía peligroso, hasta que ya era demasiado tarde. Andrés Iniesta, el centrocampista más silencioso del mejor equipo del mundo. Controló el balón en una fracción de segundo, fintó, y lo mandó a la red. España campeona del mundo por primera vez en su historia. Iniesta salió corriendo hacia el córner. Levantó la camiseta roja. Y debajo había otra camiseta blanca con un mensaje escrito a mano. Dani Jarque, siempre con nosotros. Dani Jarque era un defensa del Español, compañero de Iniesta en la selección española sub-21, un amigo de verdad. El 8 de agosto de 2009, con 26 años, Jarque murió de un infarto fulminante durante una concentración del Español en Italia. Iniesta había llevado ese dolor dentro durante todo el torneo, y en el momento más grande de su carrera, en el gol más importante que marcó jamás, lo compartió con él. El estadio se quedó en silencio un segundo, solo uno, y después explotó. Pero para entender lo que significó ese gol, hay que saber lo que Iniesta tuvo que superar para llegar hasta ese momento. Entre noviembre de 2008 y abril de 2010, Iniesta estuvo lesionado más de 240 días. 240 días sin jugar. 3 roturas musculares distintas. El bíceps femoral de la pierna derecha. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Cada vez que volvía a romperse. Su cuerpo parecía negarse a responder. En los primeros meses de 2010, a menos de 2 meses del Mundial, volvió a romperse durante un entrenamiento. 33 días más de baja. El médico le dijo que era una rotura en el bíceps femoral. Otra vez. Su fisioterapeuta del Barcelona le regaló un DVD de motivación para que no perdiera la esperanza de llegar al Mundial. Para que siguiera creyendo que su cuerpo podía aguantar. Iniesta llegó a Sudáfrica a medio gas, con miedo a cada sprint, sin saber si su pierna aguantaría 90 minutos seguidos. Aguantó 116. Y en ese partido, en esa final, fue elegido el mejor jugador del encuentro.
La UEFA lo nombró el mejor centrocampista del torneo, y la FIFA le entregó el trofeo al mejor jugador de todo el Mundial, mejor jugador del Mundial de 2010. ¿Cuándo fue la última vez que el ganador del Balón de Oro no fue el mejor jugador del Mundial en año de torneo? Hay que buscar mucho. Casi medio siglo atrás. Porque desde que se puede votar a todos los jugadores del planeta, en años de Mundial, siempre ganaba el campeón del mundo. Zidane en 1998, Ronaldo Nazario en 2002, Cannavaro en 2006. Iniesta no era solo el campeón del mundo, era el hombre del gol de la final, el mejor jugador del torneo, el que llevó cargando en el bolsillo el nombre de su amigo muerto durante todo un mes de competición. En la historia del fútbol no hay muchos momentos así. Y aún así. En enero de 2011, Iniesta llegó a la gala de Zúrich, se sentó en su silla y aplaudió cuando anunciaron que el Balón de Oro era para su compañero Messi. Terminó segundo. Hay un tercer hombre en esta historia, un hombre que suele aparecer como nota a pie de página cuando se habla del Balón de Oro de 2010. Como si fuera un extra. Como si estar tercero en el premio más importante del fútbol, en uno de los años más disputados de la historia, fuera algo menor. Se llamaba Xavi Hernández. La IFFHS, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, lo eligió el mejor creador de juego del mundo 4 años seguidos, entre 2008 y 2011. 4 consecutivos. Nadie lo había logrado antes en esa categoría. France Football, años después, lo incluyó en el Dream Team histórico del Balón de Oro como el mejor centrocampista de toda la historia del fútbol. No de esa temporada, de toda la historia. En 2010, Xavi fue elegido el mejor jugador del torneo en la fase de grupos del Mundial. Terminó el campeonato con más pases completados que cualquier otro jugador en la historia del campeonato hasta ese momento. La FIFA lo incluyó en el 11 ideal. La UEFA también. Piénsalo. El mejor centrocampista de la historia del fútbol, según France Football. Campeón del mundo. Mejor jugador de la fase de grupos. Récord histórico de pases en un mundial. Tercero en el Balón de Oro. Y cuando le preguntaron qué pensaba, Xavi dijo algo que parece sencillo, pero que en realidad lo dice todo. El Balón de Oro quedó en casa. En casa. Porque se lo llevó Messi, su compañero en el Barcelona. El jugador que tenía el mismo vestuario, el mismo entrenador, los mismos títulos de club. Xavi no protestó. No montó un espectáculo. No dio una entrevista llorando. Dijo que el Balón de Oro se quedó en casa y dejó que otros sacaran las conclusiones. Y otros las sacaron. En 2018, 8 años después de aquella gala, el director de France Football, Pascal Ferré, publicó un editorial con un título que no dejaba ninguna duda. Solo 2 palabras. Perdón, Andrés. 8 años tarde. Pidiendo disculpas públicas, reconociendo que el Balón de Oro 2010 tendría que haber sido para Iniesta. Escribiendo que sin Iniesta, Messi se habría cansado mucho antes del Barcelona. La revista que entrega el premio más importante del fútbol, pidiendo perdón públicamente al hombre que debería haberlo ganado. 8 años después. El trofeo ya estaba en la vitrina de Messi. Nadie lo iba a devolver. Pero al menos alguien tuvo el valor de decir lo que todo el mundo sabía. ¿Qué pasó realmente en aquella gala? ¿Por qué ganó Messi si Sneijder había hecho el triplete, Iniesta había ganado el Mundial y Xavi había roto récords históricos? La respuesta tiene un nombre: la FIFA. Para entender cómo fue posible este robo, hay que entender lo que cambió en 2010, porque ese año no solo cambió el ganador del Balón de Oro, cambió el sistema que elegía al ganador. Y nadie habló demasiado de ello entonces, porque nadie sabía todavía lo que ese cambio iba a significar. Hasta 2009, el Balón de Oro lo decidían los periodistas especializados de France Football, gente que vivía el fútbol europeo semana a semana, que había visto a Sneijder destruir al Barcelona en el Camp Nou, que sabía exactamente cuántos pases había completado Xavi en cada partido del Mundial, que entendía lo que significaba marcar el gol de la prórroga de una final. En 2010, la FIFA compró los derechos del premio. Pagó por fusionar su propio galardón con el Balón de Oro y crear el FIFA Balón de Oro. Y con esa compra impuso un cambio que parecía democrático y que en realidad era todo lo contrario. Ahora votaban los periodistas, pero también los seleccionadores y los capitanes de las 208 selecciones nacionales reconocidas por la FIFA. 208 selecciones, desde España hasta las Islas Feroe, desde Brasil hasta las Islas Caimán,
desde Alemania hasta Vanuatu. ¿Y sabes cuál es el problema? Que el seleccionador de Vanuatu no ha visto a Sneijder jugar un partido de Champions League en su vida. Que el capitán de las Islas Caimán no sabe quién es Iniesta fuera del contexto del Mundial. Que el entrenador de Guinea Ecuatorial vota por el jugador más famoso que conoce. Y el jugador más famoso del mundo en 2010, por mucho margen, era Lionel Messi. Pero aquí viene el dato que lo destruye absolutamente todo. Alguien hizo los cálculos. Tomó los votos de ese año y los analizó solo con las papeletas de los periodistas especializados, eliminando los votos de seleccionadores y capitanes. El resultado con el sistema antiguo habría sido este. Primero, Wesley Sneijder. Segundo, Xavi Hernández. Tercero, Andrés Iniesta. Cuarto, Lionel Messi. Messi habría sido cuarto, fuera del podio. Con el nuevo sistema, con los votos de los seleccionadores y capitanes de todo el mundo, Messi ganó con el 22% de los votos. Sneijder terminó cuarto. Un cambio de sistema, un cambio de ganador, el mismo año. Pero lo peor estaba por llegar. Porque años después, cuando la FIFA empezó a ver la luz de los escándalos de corrupción que sacudieron el fútbol mundial, salió a la superficie algo que ningún aficionado al fútbol debería olvidar. En 2014, cuando Cristiano Ronaldo ganó el Balón de Oro por encima de Ribéry, varios seleccionadores nacionales salieron en público a denunciar que sus votos habían sido cambiados en la lista oficial. El seleccionador de Bolivia, el español Xavier Azcargorta, dijo en una entrevista que él había votado a Cristiano primero, Messi segundo e Iniesta tercero, pero en la lista oficial publicada por la FIFA aparecía exactamente el orden contrario: Iniesta, Messi y Cristiano. Los tres nombres en orden invertido. El seleccionador de Vanuatu, Percy Abok, declaró haber dado sus puntos a Messi y Cristiano. En la lista oficial aparecían Neymar, Cristiano y Messi. Neymar no lo había mencionado en ningún momento. El seleccionador de Fiji votó a Cristiano, Messi y Ribéry. La FIFA le atribuyó a Lewandowski entre sus elegidos, un jugador que no había nombrado, y el seleccionador de Guinea Ecuatorial, el español Andoni Goicoechea, fue más allá. Dijo haber votado, y cuando fue a buscar su nombre en la lista oficial de la FIFA, no estaba. Había desaparecido, como si nunca hubiera participado. Pero el más explosivo de todos fue el seleccionador de Qatar, Al-Sarra Fahad. Este hombre hizo una declaración que sacudió al mundo del fútbol. Dijo que el presidente de su federación le había dado instrucciones directas de votar a Cristiano Ronaldo. Y explicó el motivo con una claridad que deja sin palabras. Me dijeron que tenía que votar a Cristiano para limpiar la imagen de Blatter, como agradecimiento por haber traído el Mundial 2022 a Qatar. Un entrenador nacional confesando en público que le ordenaron votar a un jugador concreto. Como favor político entre la FIFA y un país que años después sería investigado por el FBI por pagar sobornos para comprar el derecho de organizar el Mundial. Todos estos escándalos son de 2014. El año de Cristiano. Pero el sistema era exactamente el mismo desde 2010. El año de Messi. Las preguntas que nadie puede responder son estas. ¿Cuántos votos de 2010 también fueron manipulados? ¿Cuántos seleccionadores de países pequeños votaron a quien les dijeron? ¿Cuántos capitanes votaron a Messi simplemente porque era el jugador más famoso que habían visto anunciar zapatillas? No lo sabremos nunca, pero los números no mienten. 2010 fue el único año en la historia moderna del Balón de Oro en que el mejor jugador del Mundial no ganó el premio en año de torneo. El único año en que el hombre del triplete histórico terminó fuera del podio. El único año en que el propio ganador, al recoger el trofeo, dijo en voz alta ante las cámaras de todo el mundo: no esperaba ganarlo hoy. El propio Messi, al recoger el Balón de Oro, dijo que no esperaba ganarlo. Piénsalo. Pasaron los años. Messi siguió ganando balones de oro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cristiano Ronaldo se llevó los suyos. El fútbol siguió girando. Y el escándalo de 2010 fue quedando enterrado bajo el peso de todos los títulos que vinieron después. Pero hay cosas que no se pueden enterrar. En 2024, 14 años después de aquella gala en Zúrich, en plena polémica por el Balón de Oro de Vinicius Jr., alguien volvió a preguntarle a Wesley Sneijder la misma pregunta de siempre. ¿Te robaron el Balón de Oro en 2010? Y Sneijder respondió sin dudar ni un segundo. Sí, pero para ser honesto, me alegra que en 2024 se siga hablando de ello. La gente me para por la calle y me dice:
Wesley, te lo robaron. Y yo siempre respondo lo mismo. Prefiero eso a haber ganado el trofeo y que dijeran que no lo merecía. Una frase que dice más de Sneijder que cualquier gol que marcó en su carrera. Mourinho, que ese mismo año de 2010 fue elegido el mejor entrenador del mundo por la FIFA, mientras su jugador estrella terminaba cuarto sin podio, lo resumió con el cinismo que solo tiene él. No me gusta decir que fue un robo. ¿Lo ganó Messi? Entonces no es un robo. Pero Wesley ganó el triplete y llegó a la final del mundo. Debería haber estado en el top 3 como mínimo. Como mínimo. Lo dijo el hombre que construyó el mejor equipo de ese año. Y ni siquiera pedía el primero. Pedía el tercero. Iker Casillas, capitán de España campeona del mundo, fue más directo. Nos llevamos una pequeña desilusión. Por afinidad y trato, me hubiese gustado que ganaran Xavi o Iniesta. Y el propio Xavi, cuando le preguntaron, dijo algo que parece una rendición, pero que en realidad es todo lo contrario. El Balón de Oro es votación. Hay votos, no hay debate. Hay votos, no hay debate. 4 palabras. La respuesta más elegante que existe para una injusticia que no tiene respuesta. Porque Xavi sabía lo que todos sabían. Que el debate existía. Que llevaba años existiendo. Que 14 años después todavía existía. Y precisamente por eso decía que no había debate. Porque el debate ya estaba cerrado para él. Él sabía lo que había hecho. Y con eso era suficiente. Lo que no sabía es que France Football también lo sabía. En 2018, 8 años después, el director de la revista publicó aquel editorial que ya conoces, Perdón Andrés, y escribió una frase que nadie esperaba leer, que sin Iniesta, Messi se habría cansado mucho antes del Barcelona. La persona que entregaba el trofeo reconociendo que se lo habían dado al que no era. El 13 de enero de 2011, Lionel Messi recogió el Balón de Oro de manos de Pep Guardiola en Zúrich, y dijo algo que nadie ha olvidado. No esperaba ganarlo hoy. El ganador. El propio ganador, reconociendo en directo, ante las cámaras, que no esperaba ganarlo. La prensa europea reaccionó sin piedad. El L'Équipe escribió que era la primera vez desde que se puede votar a todos los jugadores del mundo, que el galardón no premiaba a un campeón mundial en año de torneo. El Le Soir dijo que la FIFA se exponía a numerosas preguntas sobre la justicia del sistema, y el periódico belga La Dernière Heure fue el más duro. La ceremonia, escribió, había provocado que el fútbol español saliera mortificado. Mortificado. Habían ganado el Mundial. Habían puesto a 2 de sus jugadores en el podio, y aún así salieron de aquella gala sintiéndose robados, porque lo estaban. Aquí está el resumen de lo que ocurrió ese año. Wesley Sneijder ganó Serie A, Copa Italia y Champions League con el Inter. Llegó a la final del mundo con Holanda. Fue incluido en el 11 ideal de la FIFA. Terminó cuarto, sin podio. Andrés Iniesta ganó la Liga con el Barcelona. Ganó el Mundial con España. Marcó el gol de la prórroga en la final. Fue elegido el mejor jugador del torneo. France Football le pidió perdón 8 años después. Terminó segundo. Xavi Hernández ganó la Liga con el Barcelona. Ganó el Mundial. Fue elegido mejor jugador de la fase de grupos. Rompió el récord histórico de pases en un Mundial. France Football lo eligió el mejor centrocampista de toda la historia del fútbol. Terminó tercero. Lionel Messi fue eliminado con Argentina en cuartos de final. Por Alemania, con un 4-0. Sin marcar un solo gol en todo el torneo, ganó el Balón de Oro. Y el sistema que hizo posible ese resultado tenía votos manipulados, seleccionadores a los que les decían por quién votar, y papeletas que desaparecían de las listas oficiales. ¿Fue un robo? Tú decides. Lo que sí sabemos es esto. El Balón de Oro de 2010 está en la vitrina de Messi. Nadie lo va a devolver. Pero 14 años después, la gente sigue parando a Sneijder en la calle para decirle que era suyo. France Football sigue recordando a Iniesta con un editorial titulado Perdón. Y Xavi está en el Dream Team histórico del fútbol mundial. Los trofeos se guardan en vitrinas, pero la historia se escribe en otro sitio. Y esta historia dice que en 2010, 3 hombres hicieron el año más completo de sus carreras. Que uno de ellos ganó el triplete más difícil del fútbol italiano, que otro marcó el gol más importante en la historia de su país, que el tercero fue el mejor centrocampista del planeta, y que ninguno de los 3 se llevó el Balón de Oro. ¿Cuál de los 3 crees que lo merecía más? Deja tu respuesta en los comentarios, porque en Crónicas del 10, cada historia tiene más de una versión, y esta todavía no ha terminado. Si te gustó, suscríbete y dale like.
Nos vemos en el próximo episodio.